bueno, pues ya son las 12 en punto y así como debe ser el transporte aéreo, vamos a despegar puntualmente, ¿sí? En este webinar. Nuevamente reiterando, les pido a todos los participantes y el público que nos está siguiendo que cierre sus micrófonos, por favor, para tener el beneficio de un mejor audio para todos, ¿sí? Muchas gracias. Y bueno, me permito darles la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, una edición más de los diálogos empresariales de logística, y me voy a permitir presentar a nuestros panelistas que participarán el día de hoy con el tema Carga Aérea 2021, el año de la recuperación. Y en primer lugar le doy la bienvenida a Luis Sierra, director general de MasAir. Bienvenido, Luis. Gracias, Social. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias. Fernando Dragoné, Country Lead México de Cathay Pacific. Bienvenido, Fernando. Gracias, Social. Gracias. Bien, buenos días a todos. José Medina, director general de Med Advisors. Bienvenido, José. Gracias. Gracias, Social. Buenos días a todos. Y Virginia del Carmen Gallardo, directora de Grupo Aéreo de Amacarga. Bienvenida, Virginia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ok, pues vamos a dar comienzo a esta conversación. Un poco queremos echar la mirada con el apoyo de los actores directos que están en el día a día, en las operaciones y en el negocio de la carga aérea para que nos ilustren sobre cómo fue la actuación y el año 2020 para la carga aérea en nuestro país y empezar a ver cómo se presenta 2021, las perspectivas que hay para este año, a ver si es el de la recuperación. Sabemos que pues es el servicio de transporte, es una demanda derivada de las actividades de comercio e industriales. Y pues bueno, todo dependerá de la marcha de la economía, de cómo nacional, cómo se vayan presentando y decantando los meses hacia adelante en materia del transporte de mercancías por la vía aérea, ¿no? Y bueno, el entorno de 2020, con el cierre de actividades parciales que tuvimos en industrias estratégicas, en industrias dedicadas, que además son referentes y grandes usuarios del sector de la carga aérea, pues impactaron desde luego los volúmenes manejados por las empresas líderes en el sector. Y desde luego también el impacto que se tuvo en la oferta con el cierre de actividades de muchas rutas de pasaje, que pues son una oferta que se vio constreñida con este cierre de servicios de turismo para evitar precisamente la extensión de los contagios, pues también ahí se tuvo una consecuencia, ¿no? De menores capacidades. Pero pues quienes conocen mejor la realidad y el entorno de cómo se vivió el 2020 y cómo pinta el 2021 son nuestros panelistas, así que pues vamos a pasar a hablar con ellos para que nos ilustren y nos guíen a entender mejor cuál es el contexto que actualmente vive la carga aérea. Y en primer lugar me gustaría cederle el uso de la voz a Virginia del Carmen, sí, ella como representante de Amacarga y directora del Grupo Aéreo, que nos haga una primera radiografía de cómo se comportó el 2020 para las empresas que participan en el mercado. Por favor, Virginia, adelante. Muchas gracias y buen día a todos. Bueno, pues sí, Amacarga, como bien saben, agrupa un buen número de asociados a nivel nacional. Somos más de 250 asociados, en donde, por supuesto, que hay diversas especialidades y diversos medios de transporte que ocupan todos nuestros asociados. Si bien sí se detectó, pues por supuesto, y todos estamos conscientes de este tema, de una caída significativa de los movimientos, sobre todo de exportación,
Nosotros podemos tener más o menos un comparativo con base en las validaciones que se hacen de las guías house, de las guías que se emiten. Un comparativo del 2020, la verdad es que sí ha sido significativo. La importación se hicieron aproximadamente 105,000 validaciones con de exportación. Las validaciones de exportación fueron aproximadamente 31,000. Entonces, aquí vemos una brecha significativa entre las importaciones y exportaciones. Entonces, sí detectamos que el 2020 fue una caída significativa. Si vemos números ya más a fondo del aeropuerto de aquí de la Ciudad de México, el AICM, si vemos números y estadísticas, en el 2019 solamente en carga internacional se movieron 556,000 toneladas de carga internacional. Y en el 2020 cayó tremendamente, cayó a 390,000 toneladas, un poquito más, 390,000 toneladas. Esto vemos que es una diferencia de menos 13.5% en un comparativo entre el 2019 y 2020. Entonces, si comenzamos viendo un panorama general de cómo se comportó el 2020, y bien lo han comentado aquí, totalmente es por la pandemia, totalmente es por los movimientos, totalmente es por las cancelaciones, las restricciones, etcétera, etcétera. Entonces, de primera instancia y un panorama general, tenemos que aquí tan solo en el aeropuerto de la Ciudad de México bajó un 13.5% y un 15.5% tanto de importación como de exportación, movimientos nacionales e internacionales. Entonces, el 2020 sí fue una afectación tremenda para el transporte aéreo. Y bueno, pues de primera instancia y un panorama general, hablando un poquito de números, es como lo vemos nosotros. Entonces, vamos a ir platicando, estoy segura que vamos a ir platicando un poquito más acerca del 2021, pero el panorama entre el 2019 y 2020 definitivamente ha sido un movimiento negativo, 15% ha estado decreciendo. Entonces, es más o menos lo que podemos hablar específicamente en números. Ya, muchas gracias, Virginia. Bueno, para continuar con una radiografía del sector, José, tú como un observador y un analista muy puntual, muy cercano a la industria, ¿nos podrías dar tu primera radiografía, por favor? Claro. Mira, fue un año pues sumamente complejo para todos. Nadie estaba preparado para lo que se nos avecinó y sin embargo hubo reacciones muy interesantes en el mercado, pero hay que ver un poco el contexto. El contexto del mercado a nivel mundial se venía manejando ya por una guerra que traíamos 3 años atrás que había empezado a disputar Trump con China sobre temas comerciales y arancelarios. El tema de fondo no eran los productos, sino quién lleva el liderazgo en temas de conectividades, de tecnologías, de cuestiones de Internet. Y entonces se puso en un lugar donde para él es muy cómodo y que conoce muy bien y que es el comercio. Y empezó a cerrar varias barreras a nivel mundial, lo cual nos empezó a dar a todos los demás países oportunidades de diversificación o de consolidación con ciertos mercados. Cuando viene la pandemia, empieza a caer una serie de conectividades que ya se venían desarrollando tiempo atrás y sobre todo conectividades que hacían de los puntos más lejanos con la distribución que se daba a través de los pasajes. Se cae eso, cierran los mercados y entonces la logística se vuelve mucho más complicada. Y las regiones empiezan a sufrir la pandemia de diversas formas. No todos teníamos la misma infraestructura, no todos teníamos la misma alineación y no todos teníamos las mismas soluciones o aperturas para hacerlo, ¿no? Entonces, en el tema de la carga aérea, nos vemos presionados por los cierres de las fronteras, básicamente de los principales proveedores de insumos, pero dejan abierto un canal que fue estratégico para que no se colapsara el comercio mundial y que fue precisamente la parte carguera.
la parte carguera no sufre ninguna restricción ni regulación, sino al contrario, deja que fluya esa mercancía. Entonces eso evitó un colapso mundial mucho mayor del que tuvimos, ¿sí? Pero con una variable, que prácticamente el comercio intracontinente se mueve un 80% en aviones de pasaje. Entonces, cuando pierdes esa conectividad, empiezas a perder el músculo y se ve rebasada la capacidad de oferta de infraestructura, en este caso de los aviones cargueros, y se empieza a quedar la carga en las distintas regiones, ¿no? Esto, digamos que fue a partir del primer trimestre del año pasado. Después, ¿qué sucede? Empiezan ya a hacer ciertas iniciativas los gobiernos de qué sí fluye, qué no fluye y cómo empieza a regularse ese comercio. Empiezas a ver algunos brotes de salida y de solicitud de consumos, pero viene un factor importante. Ya los productos que conocíamos normalmente y lo que hacía el comercio de la carga aérea mundial se ve rebasada por la necesidad de colocación de productos COVID, tanto mascarillas como trajes, como respiradores, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan muchos de los gobiernos que tienen acuerdos con las líneas aéreas que en tiempos de desastre y que pagan una cantidad anual a las aerolíneas para que en momentos de desastre tengan disponibilidad de aviones, empiezan a hacer utilización de esto. Específicamente Estados Unidos tiene algo muy marcado en este sentido y empiezan a desviar los aviones de carga para hacer una logística de salvamento, ¿no? Y entonces empiezas a perder las conectividades que usualmente tenías y se empieza a colapsar todo. Aunado a esto, empiezas a ver que ya no hay conectividad intrapaíses y empiezan las ofertas y las demandas, los estira y los afloja de las solicitudes de vuelos cargueros, específicamente por vuelos charter, contratados por vuelos charter. Entonces, los lanes que empezabas a tener tú ya como regulares y que sostenían el comercio mundial, se empiezan a ver desvirtuados porque al bajar la mayoría de las líneas aéreas, que casi todas tienen la combinación de pasaje-carga, empiezan a bajar los aviones cargueros y se va prácticamente la conectividad de pasaje a un mínimo de expresión de 13% a nivel mundial. Empiezas a ver que estos aviones de carga no te daban el rescate de las aerolíneas, sino te hacían perder menos de lo que ya estabas perdiendo. Y entonces vuelos que antes tú tenías en una ruta charteada que te costaba alrededor de $450,000, $500,000, llegaron a pagar de abril a junio hasta $2.4 millones. Entonces, cuando las líneas aéreas ven esta oportunidad de dejar de perder tanto, empiezan a cortar rutas comerciales que ya tenías y empiezan a soltar sus vuelos cargueros, que la flota carguero es mucho menor que la de pasaje, para poder realizar este tipo de cosas. Entonces, la combinación de los convenios que tenían con los gobiernos, más la oportunidad de poder colocar estos aviones en estas circunstancias, colapsa el sistema de distribución a nivel mundial de todas las mercancías. Pasando digamos, eso ya nos lleva al segundo trimestre del año, ¿no? Pasando este segundo trimestre del año, donde empiezan a bajar en algunas regiones los brotes, no se da todavía la segunda ola porque no vienen las partes de invierno, empieza a haber una reconexión de estas configuraciones. Pero como no tienes manera de colocar producto, los productores o exportadores, importadores que no tenían un volumen suficiente para seguir manteniendo estas cadenas pagando vuelos charters, tienen que pagar tarifas muy altas. Entonces, tarifas que tú tenías en rutas de 89 centavos hasta $2.30 empiezan a verse presionadas y empieza a haber tarifas de $7, empieza a haber tarifas de $14, empieza a haber tarifas de $18 entre Asia y América y llegaron a pagar tarifas hasta de $24 por mover un par de pallets, o sea, por kilo. Y eso empieza a desarrollar otras oportunidades para otros actores. ¿Quiénes son principalmente estos actores? Los que tenían una flota que podían hacer
puentes aéreos con cierto tipo de aviones para charters regulares, entonces conectabas una región con otra, podías conectar Europa con Estados Unidos o Asia con Estados Unidos y después brindar una conexión ya sea aérea hacia Latinoamérica o terrestre hacia lo que era Norteamérica, incluyendo en este caso México, ¿no? Y empiezas a ver este tipo de soluciones en el tercer trimestre del año. Para el cuarto trimestre del año ya se empiezan a regularizar más las regiones, ya hay una calma de toda la pandemia a nivel mundial, empiezan a surgir rebrotes, empiezan a surgir nuevos retos, pero en términos generales empiezas a ver cómo tienes ya tarifas que empiezan a regresar a los niveles que estaban en la actualidad. Digo, si no los vemos en el 1.50, $2, los empiezas a ver en tarifas de 3, $5, ¿no? Pero empiezas a tener ya una cierta conectividad porque también para ese tiempo ciertas regiones empiezan a destrabar ya sus vuelos intrapaís, empiezan a destrabar algunos vuelos comerciales entre regiones y eso te permite de alguna manera volver a reactivar esa conectividad. Entonces, eso fue como que el entorno del 2020, donde hubo actores que ganaron mucho, donde hubo actores que perdieron mucho o perdieron menos, pero finalmente te permite colocar al contexto de la carga aérea en un punto que si bien es cierto, dejó de tener esas conectividades como las veíamos nosotros actualmente, sí dieron oportunidad a crecimientos y a consolidaciones de ciertas rutas. Por ejemplo, Luis, que ha hecho un esfuerzo tremendo en la conectividad de nuestro país, pudo colocar hasta 3 aviones que traía un plan desde antes, pero este tipo de conectividades le dio la oportunidad de, nos explicará seguramente él, de entre la carga que se quedó de los aviones de pasaje, como Aeroméxico, que era el único que podía manejar carga internacional en sus vuelos por la capacidad que tenía, pues se vio rebasado ya en la solicitud de carga y seguramente Luis tuvo todo un reto ahí, el manejo de la carga internacional, intracontinente, que le permitió empezar a hacer este crecimiento más acelerado a lo mejor de lo que él tenía pensado, ¿no? Y por otro lado tenemos un Cathay Pacific que tuvo una contracción en sus vuelos de pasaje, que si bien es cierto no le pegó en la parte de carga, pero sí le pegó en la forma de distribuir el grueso de sus mercancías y que no consolidó sus vuelos como debía. Entonces, esa es como una radiografía de lo que pasó en el 2020, ¿no? Ya, muchas gracias, muy completa, la verdad. Y en ese escenario que nos dibuja y nos retrata José Medina, Fernando, ahora sí que en un año vivieron todos los escenarios posibles, digo, así como nos lo fue desmenuzando trimestre por trimestre Pepe Medina, y había que irse, ahora sí que adaptando a las circunstancias, al entorno, pues semanalmente, ¿no? Como fuera marchando la dinámica, ¿no? Cuéntanos. Seguimos adaptándonos semanalmente. Antes que nada, quiero desearles a ustedes y a todos los presentes feliz año nuevo, el año del búfalo de agua, por no decir el año del buey. Búfalo de metal me parece, pero bueno, antes que nada, hoy un día es muy importante para nosotros, así que bueno, feliz año a todos. Felicidades también. Con respecto a la pregunta o al planteamiento, sí, efectivamente, a nosotros la afectación empezó un poco antes, porque a nosotros nos cerraron China a finales de febrero, justamente al principio del año de la rata. Entonces, para nosotros fue sumamente complicado el arranque, porque inmediatamente las tarifas se fueron al cielo en cuanto se cerró China, ¿no? Ese fue nuestro primer golpe, ¿no? Posteriormente, ya cuando se globalizó, se declaró la pandemia, bueno, nosotros tuvimos que bajar inicialmente nuestra de oferta de pasajeros a un 4%, o sea, estábamos trabajando un 4% el total de los vuelos pasajeros. Y claro, si tenemos en cuenta la tendencia que venía siendo, la tendencia en los últimos años de cada día depender más de los Bellies, de los aviones de largo alcance, para nosotros fue un golpe de 30% de capacidad, ¿no? Nos quedamos sin 30% de capacidad, nos quedamos sin mucha capacidad, algunos mercados que son claves, específicamente el norte de Asia, por ejemplo, para lo que es México,
se nos complicó muchísimo. Inclusive nuestro market share desde México a lugares como Japón bajó dramáticamente, ¿no? Pasamos tiempos muy complicados. Inicialmente, cuando nos cierran China, viene una demanda muy fuerte de China por equipo de protección médico que salió de México. Entonces tuvimos una demanda muy importante de equipo hacia China. Posteriormente cambia la situación, China empieza a bajar un poco sus niveles y viene de regreso, ¿no? La demanda es de importación. Afortunadamente nosotros hasta ahorita podemos decir que no hemos cancelado un solo vuelo en lo que va de un solo vuelo carguero a México en lo que va de la crisis, ¿no? E inclusive este mes no vamos a cancelar tampoco, estamos completos con el itinerario completo porque hay demanda, afortunadamente, ¿no? Pero sí, efectivamente, la situación cambia cada semana. Esta semana amanecimos el lunes con la noticia que Hong Kong está solicitando cuarentena para todas las tripulaciones de 14 días para todas las aerolíneas. Entonces eso nos restringe todavía más el tráfico y estamos tratando de trabajar con Hong Kong para encontrar alguna solución que nos permita no cancelar o que tengan un menor impacto en nuestra operación, ¿no? Entonces, efectivamente, es semana con semana nos vamos encontrando con estos escenarios, ¿no? Por ahí oímos buenas noticias que Singapur tiene un plan para vacunar a todas sus tripulaciones, precisamente porque los consideran esenciales. Entonces estamos esperando a ver si el gobierno de Hong Kong quiere hacer algo similar con nosotros, pero bueno, esto es un poco lo que está sucediendo ahora. Pero para regresar al 2020, afortunadamente, desde el punto de vista de carga, tuvimos demanda. Es lo que está manteniendo a la aerolínea, bueno, no nada más la carga. Tuvimos que hacer una serie de concesiones importantes, tuvo una reestructura importante. Desapareció la marca de Cathay Dragon como parte de esa infraestructura. Nos quedamos con 2 marcas nada más. Veníamos recientemente de la adquisición de la línea de bajo costo de Hainan, que era Hong Kong Airlines, UO. Y bueno, viene la crisis, hay que reestructurar, hay que ajustar la empresa al tamaño o a la demanda después de la crisis, ¿no? Todo este plan estaba hecho para que la recuperación empezara un poco en marzo o abril de este año, pensando en que las vacunas venían. Sin embargo, bueno, se hizo este ajuste, se consiguió una serie de instrumentos de financiamiento para poder sostener la quema de efectivo, de dinero que se está haciendo, y estamos operando básicamente un itinerario que le llamamos esquelético, ¿no? O sea, es un esqueleto donde se operan vuelos en algunos lugares para no perder los slots, para no perder los derechos de tráfico, y hemos llegado hubo días en el peor momento de la pandemia donde transportamos a 350 pasajeros, ¿no? En un día, en total, en todo el sistema de Cathay, pues no es nada, ¿no? Entonces, ha sido año de adaptación, ha sido año de estar replaneando los itinerarios, del tamaño de la empresa. Hubo un recorte bastante grande de personal alrededor de la aerolínea y bueno, y ahora pues despidos temporales, ¿no? Por el tema se suspenden con este tema de las tripulaciones, bueno, se suspenden algunos destinos temporalmente también, ¿no? Entonces, bueno, al final del día nosotros como Cathay Pacific Cargo México tuvimos un año positivo, muy en línea con el 13% de reducción de demanda. Sin embargo, al tener las secciones extras y tener algunas tarifas más altas, desde el punto de vista financiero no llegamos a ese 13%. Y por último, una de las cosas que creo que ya más que más llamaron la atención desde el punto de vista operativo fue la inclusión de vuelos de aviones o equipos de pasajeros para el manejo de carga, ¿no? El main deck se sacaron los asientos, se generaron estándares operativos muy particulares para la aeronave y
y operamos muchas secciones extras usando este tipo de aeronaves que nos ayudaron a tener más bien capacidad adicional o charters, como mencionó Pepe, ¿no? Ya sí, muchas gracias, Fernando. Sí, la creatividad siempre en los tiempos de crisis, en los tiempos complicados, viene a generar nuevas alternativas, nuevas soluciones también a las nuevas necesidades que se presentan, y así lo aplicaron, ¿no? Gracias, Fernando. Luis, en el plano, digamos, ya vimos la parte global, la parte general, ya vimos un poco el bosque platicado por Virginia y José, y también la parte más global de los servicios de carga aérea. Llévanos al terreno más regional y local para que nos cuentes cómo la vivieron desde MasAir, lo que fue la historia del 2020. Gracias, Social, claro que sí. Muy interesante la participación de todos ellos, y efectivamente, qué bueno que lo planeaste así, porque fuimos viendo una visión de lo más global hacia la parte más particular. Y te diría que lo que te puedo confirmar es que en términos generales, como lo señaló Virginia, va a acabar siendo un año negativo para todos, o sea, para todos en el concepto global y más en el concepto mundial. Yo creo que este año 2020 va a ser analizado y va a ser estudiado por muchísimos ángulos, por todos los especialistas de la logística, del transporte, de las cadenas de suministro, de los operadores de logística a nivel mundial, porque se puede descubrir ciertas fortalezas que tiene la industria, y también creo que se va a acabar por distinguir y descubrir ciertas características positivas que tiene la industria y cierta resiliencia que mostró en su etapa más crítica. Hubo la posibilidad de una no interrupción, no obstante, de la catástrofe que estaba viendo alrededor de todo esto. Como todo, y lo señala bien Pepe en cuanto al tema de la oferta y la demanda, son mercados que se autorregulan. Recuerdo en mi época de estudiante, tenía un profesor de finanzas y te decía, oye, cuando una persona de no conocimiento financiero te pide consejo para entrar e invertir a la bolsa, es hora de que tú te salgas. Entonces, aquí es un poco lo mismo en la aviación. Cuando alguien está dispuesto a pagarte $22 por una tarifa que vale unos 50, es hora de pensar que algo mal está sucediendo, ¿no? No es lo normal que un mercado se vaya a esas circunstancias. Y efectivamente hubo ganadores en estas oportunidades que se dieron, pero también hubo perdedores. Y hubo perdedores que no necesariamente salen en la noticia o no necesariamente lo vamos a ver en tus reportajes, pero hubo gente que tomó malas decisiones porque aprovecharon de una manera muy ventajosa esta situación y pensaban que los cubrebocas se iban a poder vender en $100 la pieza en lugar de 50 centavos la pieza. El mundo se detuvo para tal efecto entre febrero y abril, pero afortunadamente la parte carguera, al determinarse que era una industria esencial, y no solo por la parte del movimiento de los PPEs, de los equipos protectores de emergencia, sino había ciertas cosas que en tanto los puertos como los ferrocarriles, como todo eso, como estaba detenida la industria que requería del mayor número de mano de obra, casualmente la industria carguera es una industria que se acabó por identificar que requiere poca mano de obra. Están involucrados comparativamente con otras industrias infinitamente menor número de personas, y eso hizo también que no se viera interrumpida. La situación de que la mayoría de las aerolíneas cargueras y pasajeras pudieron negociar, pudieron entender que los round trips de los aviones se hicieran sin necesidad de que las tripulaciones descansaran en los lugares y regresaran a bordo, una gran flexibilidad que dieron pilotos y sindicatos y todo eso, hizo también posible que
tuvieras un ambiente de cabinas estériles que permitiera la no discontinuidad de las cadenas productivas. Pero déjame volver a la estadística, y Virginia mencionaba que lamentablemente en términos de México acabó siendo entre el 13 o el 15% menor de carga, y es algo que se va a confirmar con lo de IATA. IATA tiene una estadística bastante similar. Ahora, si nos vamos específicamente al mundo carguero, y de acuerdo a la estadística que recién publicó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vía la FAC, sumando los 6 o 7 principales cargueros, los principales cargueros trajeron entre el 18 y 20% más de carga que el año pasado. Entonces, eso creo que ayudó a compensar esta pérdida masiva que tuvo la industria. Pero dicha esta estadística, se confirma una de las cosas, que la carga hoy en día se mueve en los bellies de los aviones pasajeros. 60%, si no es que un poco más. La realidad es que estructuralmente los bellies de pasajeros son lo que lo mueven. Entonces, esto es para efectos de los cargueros naturales, como es el caso de MasAir, pues fue una confirmación de que tenemos que realinear nuestra estrategia, porque tarde o temprano volverá esas capacidades al mercado. Creo que van a volver, va a haber cambios en este retorno. No va a ser la misma industria la que vimos en el 2019, a la que se va a ir reconfigurando durante el año, finales del 2021, mediados del 2022, y yo veo un movimiento prepandémico hacia mediados del 2023. Pero los aviones cargueros, sobre todo los de cabina ancha, van a regresar con otras modalidades y con otras costumbres de consumo a las prepandémicas. Yo desconozco si el mundo de negocio va a seguir igual, desconozco si los aviones de cabina ancha van a seguir con las mismas rutas, y ahí en ese sentido los cargueros tendremos un concepto de oportunidad. Ya, muchas gracias, Luis. Bien, muy interesante, y ya empezaste a tocar el tema hacia lo que viene en delante, ¿sí? Y bueno, pues vamos a dar entrada a esa perspectiva precisamente, y tendríamos contigo, Virginia, iniciaríamos esta segunda ronda para ver hacia adelante. Ya vimos a toro pasado cómo nos fue en la tormenta, en la tempestad. Hacia adelante todavía hay condiciones sanitarias complicadas para este año. Habrá que, pues así como sobrevivimos con ellas, ¿sí? Seguir toreando esta pandemia. Entre tanto, pues regresa una nueva condición donde nos permita, pues, la economía recuperar parte de lo perdido, ¿no? Y empezar esa curva en ascenso. Adelante, por favor, Virginia. Gracias. Sí, efectivamente, coincido con Luis que creo que el 2021 va a ser un año de reconfiguración, de acoplamiento a las nuevas tendencias al final del día. Creo que todos vamos a comenzar con una nueva tendencia. Creo que el transporte aéreo viene a revolucionar muchísimas cosas que ya estábamos acostumbrados, pero que la pandemia nos ha obligado, nos ha forzado a tener que no cambiar, sino acoplar. Si bien dicen, creo que las oportunidades que tenemos como usuarios del transporte aéreo, como agentes de carga aérea, realmente nosotros que estamos de este lado, que dotamos la carga a todas las líneas aéreas, hemos visto una reconfiguración de manejo, ¿sí? Ahora, cada que llegamos a plantas industriales, debemos de presentarnos con equipo de salud, equipo acondicionado para todos los temas sanitarios. Nuestras instalaciones deben de estar bien sanitizadas, el personal debe estar en constante acoplamiento
Y bueno, esto ha hecho que del lado de la carga, pues presentemos nuevas formas de manejo. Y creo que la reconfiguración de las líneas aéreas y del transporte aéreo va a fortalecer el movimiento internacional. Si bien, como comentan, va a haber necesidad si ahorita hablamos de carga, bueno, los tripulantes van a tener que estar en cuarentenas. Por ahí ya algunas líneas aéreas están solicitando análisis médicos, ¿no? Los vuelos. Creo que eso va a venir y todo el 2021 va a ser un año de acoplamiento para toda la industria aérea, para que el 2022 venga ya las nuevas situaciones y las nuevas oportunidades que podamos afrontar. Entonces, sí creo que el 2021 va a ser para todos un año tal vez no difícil, pero sí un poco más específico de saber a dónde vamos a ir y en dónde vamos a estar. Porque si no nos acoplamos con las nuevas tendencias, si no nos acoplamos con los nuevos requerimientos de forma internacional, creo que vamos a quedar muy de lado. Entonces, vamos a ir acoplándonos, vamos a ir avanzando conforme va la industria, las nuevas tendencias y de forma global ir acondicionándonos para tener un mejor manejo de forma de la carga internacional. Ya, muchas gracias, Virginia. José, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves este futuro, digamos, más inmediato en que la aviación, quizás como dice Virginia, pues tendrá que irse adaptando a estos nuevos tiempos, a estos nuevos entornos, pues seguirá siendo un actor estratégico y clave en el contexto global, la carga aérea, también dadas las diferentes condiciones que estamos viviendo y los escenarios en el terreno de las políticas de gobierno en el tema del comercio internacional. ¿Cómo te pinta? Sí, mira, yo siempre lo he dicho y lo he reiterado en distintos foros. Para mí, el tema aéreo es el motor de las economías de los países. El poner un aeropuerto y el poner una conectividad te detona la economía de esa región, ¿no? De un estado, de una región o de un país. O sea, finalmente es lo que te da en un mundo globalizado la conectividad y el posicionamiento mucho más rápido, no solo de las mercancías, sino del intercambio de negocios entre personas. Entonces, para mí siempre ha sido un factor fundamental y va mucho, y aunque es el modo de transporte más caro, irónicamente es el modo de transporte que destraba todo. Entonces, lo hemos visto en estas pandemias, como bien lo mencionó Luis, requieres de menos infraestructura humana para procesar tanto el flujo de las propias personas como el flujo de las mercancías versus otros medios de transporte, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, hay que recordar dos cosas. La carga aérea se mantuvo y vimos incluso algunas regiones que tuvieron algunos pequeños incrementos, como algunas secciones de Norteamérica y la propia África, que fueron las regiones que no perdieron, sino que tuvieron un incremento moderado. Lo que vemos ahí es que la carga se vio presionada por dos factores, por el comercio de los EPIs, de todo lo que fue la parte de la logística sanitaria y la falta de capacidad de Belis en las conectividades de los pasajes. Entonces, no nos vayamos con que la industria aérea ya es lo non plus ultra y estamos blindados de todo, porque como también bien comentaban aquí, eso se va a reconfigurar. Es un escenario, yo te puedo decir que en los próximos 2 años va a seguir siendo incierto, aunque va a tener ciertas tendencias. La primera tendencia es que vamos a seguir viendo commodities de EPIs, que eso va a seguir porque volvemos a lo mismo, no todas las regiones reaccionamos al mismo tiempo con las mismas capacidades y con las mismas infraestructuras. Entonces, eso nos va a dar un volumen de mercado para seguir operando los vuelos cargueros. La segunda tiene que ver con las formas de consumo a nivel mundial de todas las personas. Hoy el comercio electrónico ha tenido incrementos hasta del 1000%
dependiendo de los sectores que tú vas viendo. Pero empresas que ya venían entendiendo el comercio electrónico y que sus ingresos en un 30-40% ya dependían del comercio electrónico, se vieron salvados por este incremento y por esta conectividad que habían hecho. O sea, las empresas a nivel global que entendieron eso y que ya habían desarrollado tecnología para abastecerlo, se vieron beneficiadas porque reaccionaron muy rápido y empezaron a colocar sus productos. Esa capacidad y ese aumento es brutal. Aeropuertos, dos puntos muy acotados en eso. El tema del aeropuerto en Liege, en Europa, que vio un incremento de 24% su tonelaje del 2019 al 2020, la mayor parte fue por comercio electrónico y por los EPIs. Anchorage, que tenía también una conectividad que está a 9.5 horas de las regiones más industrializadas del mundo, en donde lo busques, se vio incrementado su volumen precisamente por este tipo de mercancías. Otro de los factores que tiene un punto muy relevante es el comercio del high-tech. O sea, todo el mundo cambió, la forma de trabajar cambió. Entonces, todo el desarrollo de computadoras, de tecnologías de comunicación, routers, servidores para albergar información, todo eso, blindajes, firewalls, todo lo que tiene que ver con infraestructura tuvo un crecimiento brutal y no se vio, digamos, tan relevante al principio porque muchas de estas industrias se vieron impactadas por tener que cerrar las líneas de producción, pero va a ser una industria que va a empezar a destrabar y va a empezar a abastecer toda aquella nueva modalidad que vamos a tener de vivir ahora en un mundo mucho más tecnificado. Y sin dejar de un lado, pues los EPIs que esos van a seguir, ¿no? Entonces, esas tres rubros, digamos, nos van a llevar casi al 70% del comercio que vamos a transportar. Y tan es así que un fenómeno que se dio es que ahora los llamados freighters, ¿no? que el nombre se lo puso el director de Lufthansa, las conversiones de aviones de pasaje, que en muchas de las ocasiones con tipos de producto que eran susceptibles a acomodarlo entre los asientos de los pasajeros y después se hicieron las conversiones, empiezan a jugar un rubro que va a presionar a los cargueros puros. Sí es cierto que tienen menores capacidades, sí es cierto que tienen menores rangos de alcance, pero sí es cierto que van a empezar a jugar aquel papel que no pueden hacer ahorita las conectividades de pasaje. Entonces, vamos a empezar a ver una industria que se empieza a destrabar y después tienes todos los demás commodities. Hace mucho tiempo, en algunas conferencias del año pasado, les había dicho que la economía del mundo se iba a mover prácticamente por energías, por salud, por alimentos y por agua, ¿no? Entonces, en esos rubros se iba a mover. Hoy estamos viendo esa parte muy marcada. Entonces, otro de los pequeños rubros que estamos empezando a ver es toda la parte de alimento. O sea, el sistema de alimentación a nivel mundial que va a requerir 70% más de alimento para los próximos 30 años con menos tierra y con menos agua, va a empezar a jugar un papel importante el cómo distribuyes eso. Más adelante platicaremos este tema porque es interesante también. Pero bueno, eso es lo que va a configurar lo que va a correr del 2021 y quizás la mitad del 2022. Y el gran reto que vamos a tener aquí es si los países con sus estados, con sus infraestructuras, somos capaces de tener puntos seguros que permitan empezar a hacer una reapertura gradual de los vuelos, tanto de negocios, que yo creo que esos van a ser los menos porque la tecnología ya está sustituyendo muchos de esos viajes que hacíamos, pero sí la del ocio, la de tener destinos turísticos seguros que nos permitan empezar a jugar con esto. Entonces, la industria de la carga aérea se va a seguir viendo beneficiada porque vamos a tener todavía una capacidad muy limitada en Belice, pero vamos a tener que empezar a ver cómo crecemos esa capacidad y jugamos con nuevas operaciones como la de los freighters para poder dar abasto a un volumen de carga que está rebasado sobre la infraestructura que tenemos actualmente.
Y la otra son las inversiones que tienen que hacer los aeropuertos, ya para cerrar el comentario. Por ejemplo, Anchorage le está invirtiendo más de $1,000 millones en nueva infraestructura para todos los actores, entendiendo que teníamos una carencia en cierto tipo de infraestructura, como es la cadena de frío, para poder captar este tipo de nueva carga que estamos manejando, o para tener áreas mucho más seguras de comercio electrónico con áreas, con superficies mucho más amplias para poder hacer transacciones mucho más rápidas. Entonces, eso va a empezar a mover el mercado, y ahí es donde tenemos que empezar a poner atención en el tema de la carga aérea, ¿no? Ya, muchas gracias, José. Interesante tu visión. Fernando, pues ustedes, unos mercados como los que describía José, pues los atienden ustedes entre Asia y México. La parte de alimentos de exportación, muy importante desde México, y la parte de las altas tecnologías, el high-tech, desde Asia hasta México, ¿no? ¿Tú cómo ves el horizonte atendiendo estos mercados ya en estos puentes aéreos que tienen ustedes con México? ¿Cómo visualizas que vienen los siguientes meses para la recuperación? Bueno, en realidad aquí más bien el foco de la aerolínea ahorita está en su recuperación o la recuperación del negocio de pasajeros. Es vital para nosotros poder recuperar esta capacidad, ¿no? No tan solo la capacidad, sino también el negocio de pasajeros es vital para poder dar viabilidad a la aerolínea en los siguientes años, ¿no? Entonces, y como dijo Pepe, sí va a ser complicado porque vamos a pensar que se levanten las restricciones sanitarias, que es el principal obstáculo que tenemos ahorita para mover pasajeros. O sea, bueno, obviamente también la confianza del consumidor de poderse sentirse seguro en un avión de que no se va a contagiar, ¿no? O sea, una vez superadas estas dos barreras, viene la parte más importante, la economía. O sea, la economía de las familias para viajes de placer o de leisure, pues no será la mejor, y no estarán en posición de poder llevar 4 o 5 personas, ¿no? Entonces va a tomar un poco de tiempo en que se estabilice la economía, se estabilicen las economías familiares y puedan pensar en temas de leisure, aunque estamos todos un poco hartos de estar encerrados y queremos hacerlo, ¿no? Y por otro lado, el negocio, los viajes de negocios, pues este experimento forzado de estar trabajando de esta manera como lo estamos haciendo ahora, pues le ha mostrado a las empresas que realmente habrá viajes que ya no serán tan necesarios, ¿no? Primero, y después también las empresas no estarán en condiciones de inmediatamente aumentar sus presupuestos para viajes, ¿no? Entonces, esa es la principal preocupación que tenemos ahorita, restablecer las líneas de pasajeros, los puentes de pasajeros, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista de carga, bueno, nosotros una parte que es importante o que ha sido protagonista hasta ahorita es la parte de la industria automotriz. Y nos tiene extremadamente preocupados el tema de los semiconductores y los paros técnicos que ha habido por la falta de semiconductores que hay porque realmente hay una falta de chips, y pues ahora los chips van en todo, ¿no? Entonces, ahorita nos preocupa un poco el tema de la industria automotriz, que se nos caiga, porque para nosotros ha sido vital. Bueno, y también ver que la economía, también ha tenido un cierto impacto en la economía de las familias en Asia en cuanto a los productos estos sofisticados, ¿no? Los berries frescas, el salmón que no es congelado, todo este tipo de cosas, más allá de las restricciones sanitarias, por la misma economía, pues han dejado de consumir algunos de estos productos, ¿no? Sin embargo, creemos firmemente en que China seguirá necesitando perecederos, bueno, no nada más China, Asia, ¿no? El aguacate sigue en gran demanda, entonces, bueno, el negocio de perecederos, el negocio de automotriz, con este tema de los superconductores, y bueno, el tema médico, pues sigue para la parte de importación,
Y el tema de high-tech, pues obviamente estamos demandando, ¿no? O sea, hay como dos partes, ¿no? El consumer electronic, que es lo que compran en e-commerce, y la parte de infraestructura, ¿no? Routers, servidores, todo esto, pues sí, obviamente se vuelve importante, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vamos a seguir manteniendo la demanda como la hemos mantenido hasta ahora, y cuando empiecen otra vez a operar los Belis, pues vamos a tener, como lo mencionó Luis en su momento, pues que ver cuál va a ser el rol de nuestros cargueros, ¿no? ¿Cuál va a ser, lo vamos a dejar para carga especializada? Vamos a seguir manejando todo esto, ¿no? Y por último, que es un negocio que en un principio pensamos que iba a ser muy grande y que ha resultado ser marginal, es el tema de las vacunas, ¿no? O sea, ayer llegaron 2 millones de dosis y era un contenedor de 780 kilos, ¿no? Entonces tampoco es lo que esperábamos, ¿no? Básicamente, ¿no? Es lo que vemos para el futuro. Ya, muchas gracias, muy, muy interesante. Ahora sí que todo mundo tiene expectativas y de pronto llega la realidad y la expectativa pues era más alta, ¿no? que la realidad, ¿no? Sí. Bien, mi querido Luis, cuéntanos, en un contexto donde pues todos los mercados están siendo modificados, alterados con esto de la pandemia, se ha hecho muy necesaria la inventiva para mantenernos en los negocios, mantener la operación, pero también hay nuevas alternativas que han surgido en torno de esta pandemia que va, pues avisora que no vamos a regresar a una realidad como la que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Y todo eso pues implica afectaciones e impactos en la carga aérea. Para que nos cuentes. Ya en tu anterior comentario nos dabas un horizonte de recuperación hasta 2023, 2024. Sí nos gustaría que hablaras un poco más, que ahondaras al respecto y también que nos comentes, porque vi que hiciste el gesto ahí cuando José Medina refirió que era el transporte aéreo era el más caro, ¿sí? Entonces también que comentes al respecto, ¿no? Adelante, por favor. Gracias. Oye, miren, consideren, y por qué creo que la industria no va a ser la misma. Al final de cuentas, si todas las empresas aéreas a nivel mundial, déjame parafrasear o ponerlo de otra forma. Existen compañías aéreas porque los países avanzados, como fue Europa, Estados Unidos y los países asiáticos, les pusieron cientos de miles de millones de dólares a estas aerolíneas para soportar y que no quebraran. Este caso no sucedió en Latinoamérica. Básicamente, con excepción de algunos dineros que recibieron en Brasil, pero el resto de Latinoamérica, los gobiernos no apoyaron a las líneas aéreas. Hoy en día, los tres grupos principales de Latinoamérica, me refiero a Aeroméxico, LATAM Airlines y Avianca, se encuentran bajo un proceso de reestructuración en Nueva York del Chapter 11. Si el resto de la industria no hubiera recibido esa cantidad de millones, estarían todos en la misma circunstancia. Y lo que sí va a ser general, que la recuperación de las líneas aéreas que están en Chapter 11, que son muchas, van a regresar con empresas probablemente mucho más reducidas en su tamaño. Algunos artículos hablan del 35%, 40% de lo que solían ser prepandémicos, pero van a tener una característica que creo va a ser invaluable. Van a salir muy eficientes. Se les permitió a través del Chapter 11 negociaciones que jamás, nunca había habido en la historia. Y estoy hablando de negociaciones con los arrendadores de los aviones, estoy hablando de negociaciones a nivel sindicales, de tripulantes de cabina, de mostradores, estoy hablando de proveedores de servicios, o sea, algo nunca antes visto. Entonces creo que sí es un game changer de estas compañías que salen y que van a salir con un proceso, pero su tamaño va a ser diferente. En el caso europeo y en el caso asiático, pues las demandas de devolución del capital prestado que dio los gobiernos
creo que también van a tomar un tono muy diferente y van a exigir una eficiencia a estas aerolíneas. Entonces, por eso mi comentario en que va a tardar de recuperarse la industria, porque ya sea por la exigencia de una compañía más lean o ya sea por la devolución de capital prestado que hicieron estas compañías. Ahora, déjame volver a los pilares o a los motores de crecimiento. Yo claramente veo 6 pilares, el cual está en la industria automotriz, en la industria de tecnología, como bien lo mencionó Fernando, en la industria farma en general, en la industria del consumo, industria de perecederos y el famoso e-commerce. De estos 6, veo 2 afectados que no se van a recuperar en los próximos 16, 24 meses, que es la industria automotriz y la industria del consumo. La industria automotriz es un súper motor para la cadena de logística mundial. Este intercambio de partes que hay para abastecer las automotrices, tanto en los inputs como los outputs de todas estos, mueven una gran cantidad de partes y que dada su urgencia y el precio unitario, se permite vía el transporte aéreo. Pero la pandemia a todos nos ha encerrado en nuestras casas y no sé ustedes, pero yo antes cargaba gasolina en mi coche cada 5 días, cada 6 días, y me parece que el mes pasado, hace 6 semanas o 7 semanas, no había cargado yo gasolina. Y creo que, oye, ojo, y yo sí voy a la oficina porque como somos una industria que nos permiten ir, todavía puedo ir algunos días a la semana. Pero el resto de la gente, cuando uno platica por Zoom con sus amigos, pues todo el mundo estamos encerrados, así es que la industria automotriz, y abriendo el periódico, la Asociación de Venta de Automotrices estaban reclamando, el año pasado se cayó algo así como el 37% la venta de coches y prácticamente pensaban que este año iba a ser igual de malo en cuanto a la venta de nuevos automóviles. No así la industria de camiones. La industria de camiones trae números positivos y va sobre la misma línea de los cargueros. Pero déjame hablar de los otros pilares. Tecnología definitivamente va a seguir siendo un impulsor. Todo el mundo estamos trabajando de casa y todo el mundo nos queremos o nos hemos dado cuenta que la computadora era vieja y que no tenía una buena cámara y entonces estamos pidiendo cambiar la computadora. Nuestros hijos que están encerrados y tomando clases de universidad o están home office o están los kinders, están demandando calidades de imágenes y de interacciones nunca antes vistas. Y en los celulares, la gente que no tiene esa posibilidad, pues los celulares están supliendo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la tecnología de las antenas, la famosa 5G que va a venir a la región y el intercambio de tecnologías nuevas, creo que va a seguir siendo un supermotor. La industria farma, no solo por el tema del COVID, creo que va a haber oportunidades en el tema de COVID cuando pasen todas estas fases 3 de aprobación y pasen a la fase 4, que ya es una comercialización abierta. Los gobiernos, en la mayoría de los casos, con honrosas excepciones, simplemente han demostrado que no son capaces de administrar la vacuna masiva y requiere de un esfuerzo mixto del gobierno, de la IP, de las asociaciones civiles para poder llegar masivamente a la vacuna. Yo no soy experto, pero me imagino que el tema de COVID va a estar parecido a un tema de la influenza, que cada año va a haber una variante que nos vamos a tener que ir vacunando y eso va a ser en ese sentido recurrente. ¿Sirve que yo esté vacunado y el proveedor de servicios no esté? Pues probablemente no. Entonces, para cuando consigamos una vacunación masiva de la población, va a tardar muchísimos meses y probablemente algunos años. El tema de consumo, en general, creo que va a ser uno de los pilares que va a quedar abajo. Puedes consumir las computadoras, pero no necesito 3 pantalones más. Si en este momento estoy en bermudas en mi casa, pues difícilmente me van a sacar las bermudas a futuro. O sea, la comodidad de trabajar en casa trae otros patrones de consumo que no necesariamente van a impulsar que la gente quiera cambiar
temas como textiles o otros temas de consumo. Y sin embargo veo otros dos que sí van a ser muy fuertes. El mundo perecedero. Todos en casa hemos comido más y nos hemos dado cuenta que los perecederos, y más si son frescos, tienen una gran demanda. El mundo asiático, que exige calidad y frescura, el mundo europeo, que exige calidad y constancia, y dos grandes regiones producen y alimentan en ese sentido. La parte de África y la parte de América Latina creo que tiene un papel increíble en la producción y en el transporte de esos perecederos hacia regiones. Y por último, uno de los grandes pilares es el famoso e-commerce. Y en el e-commerce, lo poco de consumo o lo mucho de consumo que quieres hacer, los patrones de compra creo que han cambiado y no van a volver a regresar a lo que conocíamos antiguamente. Hoy en día, y les pongo un ejemplo si quieren muy casero, mi señora madre de 85 años de edad nunca, jamás había comprado un artículo por internet. Hoy en día ya descubrió que teniendo mi tarjeta grabada en su plataforma, puede comprar lo que se le ocurra, lo compra, si le gusta, lo usa y si no le gusta, lo regresa. Creo que el e-commerce que venía creciendo a tasas de 2 dígitos, pero venía creciendo en un rango de edades de consumidores. Y ese rango de edades se abrió. Y se abrió y hoy en día puede comprar un chico de 11 años o de 10 años con la autorización de los padres, pero también un señor de 55, 60, 70 y 80 años. Entonces, creo que el e-commerce, de una manera muy especializada, va a crecer. Y un dato en el e-commerce. Maser, en su plan estratégico, efectivamente pudo incorporar, queríamos incorporar en el 2020 3 aviones y solo pudimos incorporar 2 porque no encontramos aviones. El mercado de los cargueros también se comprimió y hoy en día te enteras de que DHL, Amazon, UPS, TNT, todos los grandes integradores han capturado la poca oferta de aviones de medio rango que existen en el mercado y que no hay. Por más que quieras, simplemente hoy no puedes salir. No hay oferta en ese sentido carguero. Y esa oferta parece que va a estar restringida por los próximos 2 a 3 años en esos niveles. Entonces, esos serían mis comentarios respecto a cómo veo que va a venir el 2021. Muchas gracias, Luis. Muy, muy interesante. La verdad, toda esta pues hipnosis que nos haces de cómo vienen las cosas hacia adelante en la parte del mercado. Y en el actual momento, Virginia, ¿cómo están viendo ustedes los operadores, sí? ¿Y qué necesidades de demanda se presentan y cómo está la oferta para cumplir y satisfacer esas necesidades? ¿Cuáles son las industrias que están impulsando, que están demandando los espacios que existen? Sí, gracias. Bueno, pues básicamente sí es todo lo que es perecedero. Creo que lo perecedero sigue estando presente en los movimientos de carga. Si bien comentaban que el e-commerce viene muy fuerte, realmente que siento que va a haber una reestructura, ¿no? Una reestructura de las compañías en donde se haga más eficiente el trabajo en general, tanto de situaciones tecnológicas como de personal, ¿no? Creo que ahora, como bien lo comenta Fernando, como bien lo comenta Luis, como bien lo comenta Pepe, somos más eficientes utilizando la tecnología y administramos mejor nuestro tiempo, porque creo que vamos sobre situaciones en específico, ¿no? Tenemos metas en específico para poder desarrollar. Entonces, si bien las alternativas, parte de ellas es el e-commerce, creo que la carga va a seguir muy fuerte y ahora con todas las modificaciones que tuvieron las aerolíneas para de pasajeros convertirlas a carga y la gran demanda que ha tenido,
creo que la carga va a seguir presente en diversas cosas, ¿no? Pero siento que la parte de los perecederos va a ser un punto importante, sobre todo para el consumo. Y el e-commerce se vuelve importante para el suministro de otro tipo de consumo que pueda tener el público en general. Entonces, creo que las alternativas que vamos a tener en este 2021 se van a ir acoplando con la reestructura que pueda tener cada empresa, tanto tecnológica como de personal, e ir acoplando las demandas que pueda tener en general de carga para los diversos sectores. Entonces, considero que la parte de consumo, pero sobre todo perecedero, va a ser una de las más importantes. Ya, muchas gracias, Virginia. Pepe, en el contexto en que hablaba Luis, ¿hacia dónde crees que se puedan canalizar esos ahorros que con el cambio de modo de vida que tenemos, ¿sí? Luis refería, puedo trabajar en Bermudas en casa, ¿no? Y ya no necesito, pues, comprar los 3 pantalones que a lo mejor por temporada regularmente consumías, las camisas, etcétera. Ya no consume los mismos tanques de gasolina, hay unos ahorros, pero ¿hacia dónde van a ser canalizados esos ahorros y qué ámbitos, qué sectores crees que las familias puedan ir detonando, puedan ir impulsando con patrones de consumo distintos que estamos teniendo ahora? Mira, yo creo que ahí hay un tema bien interesante y es un tema generacional. Lo que hemos estado viendo es que, si bien es cierto, nosotros cambiamos ciertos patrones de consumo y generamos ahorros significativos, digamos, para un jefe de familia o una familia que depende de la madre que trabaja, etcétera, esos ahorros los vas canalizando primero a recapitalizar tu patrimonio, o sea, a volver tu patrimonio más sólido o a hacer una previsión por algo que no conoces y que no sabes cómo viene. Entonces, te das cuenta que muchas de las cuestiones que teníamos nosotros anteriormente, pues no las necesitas y que la nueva forma de trabajar por un periodo corto, mediano, largo, porque no tenemos tampoco esa certidumbre, la tenemos que cambiar y entonces empezamos a buscar ahorros en esas partes que nos permitan tener esa reserva o que nos permita aumentar el patrimonio. Y de repente vas a tener ahorros en infraestructura de tus oficinas o eso que te das cuenta que no los necesitabas, ¿no? O en tu forma de vestir, que hoy va a ser mucho más común. Pero hay otro rubro que es el mayor ahorita, que digamos es la parte de los que no somos tan jóvenes, ya una reclasificación ahí, ¿no? De hasta cuándo son jóvenes y cuándo no. Pero hay un rubro de los jóvenes que esa ansiedad del no salir, de no interactuar, de no convivir, los impulsa a hacer compras absurdas y compras que no necesitas. Y empiezan a tener una serie de consumos y de gastos porque pues empiezan a ver también que tienen un ingreso. Yo, por ejemplo, le pago a unos analistas y pues cuando el analista no se tiene que trasladar y tiene un ahorro en combustibles o ya no tiene que ir a gastar en ropa para ir a la oficina, etcétera, se lo empieza a tornar en otras cosas, ¿no? Y entonces hay un consumo ahí adicional y eso es lo que ha impulsado a algunos sectores y servicios, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de nosotros es hacer que la economía familiar en conjunto, ya sea en lo familiar o en lo individual, se canalice a que vamos a tener una, estoy hablando específicamente ahorita de nuestro país y de nuestro entorno, que tenemos que tener una disciplina en los gastos que nos permita afrontar lo que viene. Hoy tenemos una incertidumbre global que tarde o temprano en alguno de los grandes contrapesos de la economía nos va a repercutir a nosotros. Y por otro lado tenemos un problema interno que en el mejor de los casos se acaba en 4 años, pero por lo que se ve
el peor de los casos nos va a llevar a 10 años más de lo que tenemos ahorita y vamos a tener que centrar todos esos ahorros en ver cómo sorteamos la ola y en ver cómo podemos hacer inversiones mucho más inteligentes que nos permitan mantener nuestros negocios, mantener nuestras economías familiares, sacar adelante a los hijos que tenemos todavía en el tema estudiantil y volverlos e incorporarlos a un sector productivo que va a estar contraído en donde le busques. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tropicalizar como cabezas de empresas, ya sea como empresarios o como padres de familia o como profesionistas estos esfuerzos, ¿no? Ya, muchas gracias, José. Fernando, en la parte del e-commerce observamos que mucha de la oferta asiática de productos y mercancías es preferida por el mercado a la hora de comparar. Los precios son muy asequibles comparativamente con lo que ofrecen algunos otros marketplaces en Occidente, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes están viendo que sí este mercado hacia México desde Asia puede impulsar de nueva cuenta el proceso de recuperación? Bueno, volvemos un poco a lo que tomamos, ¿no? La recuperación en sí no estamos, los volúmenes no tendrían que recuperarse o quizá para recuperar este 13% sí, pero de momento el e-commerce representa una serie de retos para nosotros como aerolínea, ¿no? Hay un tema de seguridad importante. ¿Por qué? Porque el comprador o el consumidor puede comprar un scooter eléctrico con una batería que no necesariamente conforma o es compatible, ¿no? Entonces, ¿qué hace el vendedor? Lo embala, lo pone, le pone un número de guía y lo manda, sin tomar en cuenta que es un riesgo para nosotros, ¿no? Entonces, muchas de las mercancías que se transportan en una compra directa en Asia representan cierto riesgo de seguridad para nosotros. Es lo primero, ¿no? Nosotros vemos más del potencial y a lo mejor estoy equivocado, pero el potencial de e-commerce más en centros de distribución de este lado del mundo, ¿no? En donde hay un distribuidor que envía cosas en mayoreo y las distribuye directamente de forma local, ¿no? El e-commerce para nosotros, como te digo, es esto, ¿no? Tenemos un par de clientes que manejan e-commerce, es muy complicado, no complicado, pero sí requieren una atención adicional en el sentido de seguridad, ¿no? De ver que las mercancías puedan volar, que las mercancías no sean, no presenten riesgos. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Sí, para nosotros definitivamente creemos que el e-commerce, o más que nada, el consumo de los productos de e-commerce, ¿no? Tenemos también un buen volumen, no gran, pero un buen volumen de e-commerce que se manda vía correo. Entonces nosotros traemos correos, las sacas de correo como cualquier otro, y el problema se convierte cuando, no sé, aquí tenemos un servicio de correo terrible, que no está, es terrible, no sé si ya han tenido oportunidad de visitar las instalaciones del correo de Cepomex en el aeropuerto de la Ciudad de México. Son de verdad, pues digo, sin demeritar a los africanos, de país africano. Entonces, esto presenta muchos retos. ¿Por qué? Porque finalmente el consumidor tarda hasta 6, 8 semanas en recibir sus cosas si es que las recibe, ¿no? Por esto mismo. Entonces, para nosotros sí, definitivamente, a nivel empresa, a nivel Cathay Pacific, vemos el e-commerce como un gran enigma en el sentido de cómo podemos, y tenemos ya bastante tiempo haciendo, ¿no? ¿Cómo podemos sacar partido al e-commerce? ¿No? Y a nivel local yo siento que tener centros de distribución de los mismos vendedores de este lado del mundo es mucho más fácil para ellos y para nosotros, ¿no? Ya, muchas gracias, Fernando.
Luis, en la parte de los marketplaces, tú los mencionabas, Amazon, Mercado Libre, hemos visto cómo de pronto nos anuncian que han adquirido aviones para incorporarlos a sus servicios de logística. Ya nos referías la alta demanda de los aviones libres, ya sea en arrendamiento o en adquisición, que han tenido estos grandes jugadores globales, los integradores. ¿Hay fórmulas para que empresas como la que tú representas pueda colaborar, pueda sumarse a estos mercados y de esa forma pues también ser impulsados o recibir ese empujoncito por parte de estas empresas que luego tienen una dinámica pues muy diferente a cómo se ha comportado la carga aérea para quienes están especializadas, ¿no? Por ejemplo. Sí, te diría, nos demos cuenta o no, cualquier línea tradicional, tanto de pasajeros como de carga, hoy en día ya maneja una parte de e-commerce. No necesariamente la comercializa del punto A al punto B la línea aérea, sino solo participa en la sección del transporte aéreo. Pero mucha de la carga que nosotros ya manejamos es un contenido de e-commerce. Ahora, vamos a diferenciar que el e-commerce, y aquí Virginia me podría, creo yo, sacar del aprieto a lo que quiero referirme, lo dividiría en que hay e-commerce que de acuerdo al arancel, si no supera los $1,000 el valor de la mercancía, no requiere de agente aduanal y por lo tanto las compañías con el representante aduanal propio que tienen producen una liberación expedita, pagan una tarifa fija y sale esa mercancía de una manera rápida, ¿no? Ese e-commerce, digamos, de valor bajo y de volumen bajo es el que básicamente los grandes integradores están haciendo uso de él. El otro e-commerce que supera esos $1,000 y que requiere de un agente aduanal está siendo básicamente transportado por las líneas aéreas tradicionales y los cargueros tradicionales. Una muy buena discusión que creo que se perdió en la renegociación del TEMEC era saber si este nivel o franja arancelaria iba a subir y hablaban inclusive de $3,000, si no mal recuerdo. Esto hubiera exponenciado este tipo de mercancías, creo que algo así como 5 veces el valor. No sé las implicaciones fiscales, locales que pudieron haber sido, pero en el término de movimiento creo que fue un freno. Y eso me lleva a un último punto que quería mencionar sobre la productividad. Y creo que nosotros nos estamos quedando como México un poco retrasados en el concepto de productividad. No estamos haciendo uso de las tecnologías, no estamos haciendo uso de las transmisiones electrónicas, seguimos en un concepto bastante mixto, porque sí nos exigen hacer las transmisiones electrónicas, pero físicamente seguimos teniendo que presentar 8, 12, 16 tantos de cada uno de los manifiestos de carga que se transportan en cada ocasión, importación y exportación. Con los cambios de esta última administración, estamos volviendo a ver revisiones que tardan 45, 60 y 180 minutos a pie de la garita, tanto de importación como de exportación. Independientemente que vaya a pasar por un semáforo y ese semáforo pueda marcar rojo o verde, igual van a revisar la mercancía. Entonces, para efectos locales, estamos en ese sentido yendo para atrás. ¿Para qué saco el tema de Santa Lucía? Me preocupa muchísimo el efecto de interconexión de la carga y creo que eso da para otro foro. Pero sí quise dejar la granada ahí sin el safety pin. Encuentro imposible que se vayan a conectar cargueros con Belis y el intercambio de un lado y otro. Se pierde la idea de México como hub
de distribución para muchas cosas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, veo con cierta preocupación una pequeña línea que ha tomado los proveedores en el sentido de, oye, mi negocio se echó a perder porque ya no hay pasajeros, cárgale un poco el costo a los cargueros. Estamos viendo aumentos de tarifa en los almacenes en Guadalajara. O sea, estamos diciendo que la industria se cayó el 30% y lo poco que sobrevive, para bien o para mal, cárgale una extra tarifa porque no me salen los costos. Oye, si fuera así de fácil, no debería ser. O sea, sí me preocupa que en México y en la región estemos distraídos y no estemos preocupados por la productividad. Ya, muchas gracias. No solamente nos siembras granadas y temas hacia adelante, Luis, sino también te adelantas a la siguiente pregunta, pero nos ayudas a ir teniendo bien la película más completa. Y Pepe, tú querías comentar algo al respecto sobre el tema de Guadalajara, creo, ahí alzaste la mano. No, la verdad es que eso da para otros 2 foros. Coincido con Luis que la verdad las cosas es que es un absurdo eso y en lugar de volver y apuntalar la industria, pues le están enterrando, literalmente. Yo quisiera hacer 2 acotaciones ahí de lo que había comentado Luis y me regreso 3 pasos y 2 pasos atrás. La primera tiene que ver con la parte de la industria o la agroindustria, ¿no? A nivel mundial. Si bien es cierto, es un factor, como comentaba Luis, que va a tener un punto relevante en el movimiento de mercancías, también es cierto que ahorita estamos viendo mucho proteccionismo en las regiones. Entonces, recordemos que, por ejemplo, la parte europea y euroasiática vienen de un bloqueo de los Estados Unidos con Rusia en el comercio y en el intercambio de productos perecederos específicamente, y que Rusia amplió ese bloqueo y bloqueó a los países de la OTAN, obligando a que Europa per se, que era uno de los principales proveedores de alimentos de Rusia y de Eurasia, con las regiones que esto implica, tuviera que empezar a hacer un consumo interno y bajar los precios de los productos. Ahora con la pandemia, lo que están haciendo las regiones al no tener esa salida y esa movilidad, pues empiezan a presionar los precios de los productos a través de inundar de la propia producción de los países, los mercados. El fenómeno de Latinoamérica ha sido un fenómeno bien interesante en el tema agroindustrial, porque ellos per se, si no diversificaban y si no hacían acuerdos comerciales a nivel global, estaban muertos, porque su economía es una economía de salida, no de entrada. Y entonces vemos factores que el año pasado, por ejemplo, para poner un punto específico, los arándanos, que México empezaba a tener una operación de exportación muy importante en el tema de los arándanos, compitiendo con Chile y con Perú. Vemos que los peruanos, para poder entrar a esos mercados que están muy presionados por precio y con alza de las tarifas en el mercado aéreo, dan el producto a concesión. Entonces, con tal de que se venda su producto, ponen el producto a concesión con los grandes compradores que teníamos, y eso frena las exportaciones, por ejemplo, de México, porque dicen, yo no le entro en esto porque quién sabe cómo me vaya a ir, ¿no? Entonces sigo abasteciendo mi mercadito, que es Estados Unidos. Estados Unidos mete un bloqueo a todos los arándanos porque dicen, es un sector para Estados Unidos que, si bien es cierto, no es de los principales, pero le voy a pegar a mis productores, y entonces entra una parte proteccionista. El día de hoy liberan esa parte para México, afortunadamente, a través de algunas negociaciones, y dicen, bueno, que me puedes seguir importando, pero no así para los peruanos, ¿no? Entonces vamos a ver mucho proteccionismo en ese sentido y vamos a tener que ver cómo jugamos. Y aquí el factor aéreo, que tiene que ver con lo último que comentaba Luis, es sumamente importante, porque México, si quiere ser competitivo a nivel mundial, no solo en agrocomercio, sino en muchos otros rubros, tenemos que volver la logística más eficiente. Entonces, para que podamos hacer la logística más eficiente, tenemos que poner infraestructuras tanto aéreas como terrestres alineadas para que el costo logístico sea menor
y el producto sea competitivo, porque hoy tú pones un producto en el extranjero fuera de los Estados Unidos y tienes un diferencial de precios de este tamaño que tiene que ver con la logística, no con el precio del producto per se. Entonces, si eso no lo cambiamos y lo entendemos y lo entienden las infraestructuras complementarias como los aeropuertos, pues estamos fritos porque no va a haber comercio que nos aguante ahí, ¿no? Entonces, básicamente es el primer comentario. Y el segundo tiene que ver con lo que decía Luis de la conversión de los aviones. Si bien es cierto, hay una demanda de producción en los aviones nuevos, pues la verdad es que no es como que salgas a la industria automotriz y compres en cualquier agencia un coche, ¿no? O sea, ahorita los aviones tú tratas de comprar y lo más probable es que los encuentres hasta por ahí del 2030. Hay una tendencia, por ejemplo, Boeing, que está tratando de hacer una reconversión de un modelo de freighters que tenía de los 777-8. Están tratando de sacar una nueva versión que va a ser mucho más eficiente y va a tratar de competir con los 747-400. Entonces va a ponerle un payload más o menos de 109 toneladas y a un precio más competitivo, pero eso pues va a tardar. Los aviones, por ejemplo, como los modelos que tiene Luis, que son es el ideal para comercio electrónico y algunas operaciones de este sentido, pues los tienen acaparados los FedEx, los DHL, los UPS, entonces tratas de salir a tener una rentabilidad y un modelo de negocios acorde a esto y pues no encuentras aviones hasta el 2020 y tantos. Entonces, el reto aquí va a ser, y yo lo que visualizo es que eventualmente esto te va a tener que obligar a volver a hacer alianzas como la que vimos en la parte marítima de las grandes navieras que eran impensables, ahora en la parte aérea. Si queremos empezar a abastecer estos mercados y a poder jugar en estas nuevas dimensiones, vamos a ver alianzas estratégicas muy interesantes ahí en lo que tú vas haciendo tu reconversión de flotas o vas haciendo mayores flotas, ¿no? Esos son los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, el tiempo voló literalmente y ya estamos llegando al final de nuestro programa, así que les voy a pedir que si se guardaron algo en el tintero, algún tema que no hayamos abordado, para conclusiones, lo comenten en un minuto, por favor. Empezamos contigo, Virginia. Gracias. Bueno, yo lo que creo es que la logística la verdad es que creo, la logística es un panorama muy amplio y creo que todos los que estamos involucrados aquí amamos la logística y vemos siempre el lado positivo. Entonces, mi conclusión va enfocada a eso, que veamos el lado positivo de todas estas cosas, de todos estos actores que han involucrado las nuevas tendencias, las nuevas oportunidades que se están desarrollando. Si bien vimos cómo tuvo problemas el 2020, creo que el 2021 va surgiendo poco a poco con las reestructuras, con las nuevas tendencias, con las alianzas que ya se están dando. Creo que en todo momento debemos de ser positivos para que sigamos en esta logística. La logística creo que abarca un gran número de actores y creo que debemos de estar preparados para las nuevas tendencias. Entonces, es básicamente mi conclusión, que debemos de estar preparados, ser positivos, sí, por supuesto, viendo todas las adversidades que se han presentado, pero también ver las nuevas tendencias y las nuevas oportunidades que podamos tener entre alianzas, nuevos sectores, fortalezas, nuevas características de movimiento, nuevas características de líneas aéreas, Gracias, etcétera, etcétera. Entonces, muchas gracias. básicamente vaya. Gracias, Virginia. Fernando, continuaríamos contigo. Bueno, en realidad, volviendo al tema aéreo chino, el Toro es resiliente, es trabajador, y pues creo que basado en eso tenemos que seguir adelante. Tenemos que trabajar, tenemos que picar mucha piedra, tenemos que buscar
en nuestro caso, a dónde estamos, a dónde hay capacidad y venderla, ¿no? Va a ser un proceso doloroso de recuperación en los siguientes meses. Esperamos que los gobiernos se apoyen especialmente nuestro, se apoyen en la iniciativa privada para poder llevar a cabo estos programas de vacunación que sin duda al menos bajarían las barreras sanitarias que permiten o que están obstaculizando el tráfico de personas. Y bueno, con esto creo que vamos a avanzar bastante en el sentido. Y bueno, la preocupación de nosotros como Cathay Pacific es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque más de la mitad de nuestros ingresos vienen por parte de pasajeros, ¿no? Desde el punto de vista de logística o de la parte de la carga, bueno, nosotros estamos nuevamente tratando de establecer alguna conectividad perdida, especialmente al norte de Asia. Estamos tratando de ver de qué manera podemos montar un par de freighters precisamente para poder ofrecer la opción a tarifas competitivas, ¿no? Y bueno, básicamente agradecerte por la invitación y Gracias. Si algún día le hacemos caso a la granada de Luis, pues también me encantaría participar. Pues esa, la de las aduanas, ahora vamos a cumplir un año, así que vamos a reinvitarlos para luego hablar de esos temas, desde luego. Luis, continuaríamos contigo, por favor. Gracias por la invitación, gracias por la gente que se conectó. Llegué a ver casi un poco más de 80 personas. Qué bonita respuesta. Maser le apostó a este año, nuestro plan estratégico que hicimos en el 2019 y se ha ido cumpliendo, así es que este año espero compartirles mayores novedades que implican frecuencias, capacidades y algunas otras monerías que vamos a poner ahí para efectos del mercado y que compartiremos. Y muchas gracias a todos y gracias a los panelistas que siempre se aprende de todos ustedes. Hasta luego. Qué bueno, da gusto que Maser siga volando con nuevas monerías y otras cosas, nuevos servicios y demás. Enhorabuena, Luis. Y cerramos contigo, Pepe, por favor. Pues nada más agradeciendo. La verdad es que, como dice Luis, fue grato ver tantas personas conectadas. La verdad es que yo disfruto mucho estas charlas con todos los amigos que no podemos ver de cerca, pero ahora vemos a la distancia en esta nueva modalidad y es un placer estar aquí, ¿no? Yo creo que tenemos nosotros, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y lo que hemos tratado de hacer en la firma es romper paradigmas. O sea, siempre la logística es buscar cosas nuevas, atreverte a hacer cosas distintas. Hoy más que nunca tenemos que hacer esa parte. Tenemos que coadyuvar en lo que está de nuestro lado, en tratar de sacar de manera conjunta soluciones, integraciones, conectividades. Y eso solo lo hacemos a través de esto, ¿no? Teniendo pues unos grandes lazos de amistad, teniendo oportunidades que poner en la mesa y compartir con los demás, romper esos paradigmas y romper esas barreras que a veces nos frenan en hacer cosas distintas y compartirlo, ¿no? Porque finalmente lo que está en juego aquí es cómo sobrevivimos como país, cómo estamos nosotros todavía con todas las adversidades que tenemos, seguimos estando en el mapa mundial, en la conectividad mundial, y lo que no nos podemos permitir es dejar de hacer nosotros las cosas que nos corresponden para poder sacar este país adelante, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues aquí estaremos. Muchas gracias, José, y muchas gracias a quienes nos estuvieron siguiendo en la transmisión en directo. Les recordamos que el día lunes estará el resumen de esta charla en T21 a través de nuestro portal y también la conexión al video completo para quienes se lo hayan perdido, pero lo puedan ver posteriormente. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por aceptar nuestra invitación y gracias a todos ustedes.